Bueno, muchas gracias, Enrique. En fin, yo eso voy a hacer mi labor de moderador y para ponerle un poco de contexto, como bien decía Enrique antes, hay unas cuantas cosas que se han dicho que no son aplicables en Canarias, entonces por lo menos no son aplicables en este momento, pueden ser aplicables si las arreglamos. Pero yo creo que la mayoría de la gente que está aquí lo que estará preguntándose es, bueno, ¿y qué hago esta tarde cuando me vaya a esta reunión? ¿Qué conclusiones saco? ¿No? Entonces yo voy a poner algunas sobre la mesa. Yo creo que a nosotros, en primer lugar, nos interesa el tope al gas porque no lo pagamos. Entonces creo que es algo que es importante señalarlo. Entonces, pues si tenemos que ponernos de acuerdo en esa dirección, pues nos viene muy bien. También hay que decir que cuando el precio de la electricidad se pone muy alto, pues realmente Canarias está contribuyendo al precio de la península más que la península a Canarias. Pero desde mi punto de vista, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Mercado indexado o vamos con comercializadora? Desde el punto de vista del hotel, ¿no? Porque no tenemos más opciones aquí, o sea que como no tenemos más opciones, podemos pensar en PPA financieros y no sé qué, pero ¿qué hacemos? Ya, esta tarde, cuando se vayan. A ver, lo de... quiero decir, es la eterna pregunta de fijo o variable, ¿no? Yo creo, y esto llevo muchos años diciéndolo, ahora sería ventajista, yo creo que este nunca ha sido un mercado, nunca, desde el 98 aquí, nunca ha sido un mercado para el consumidor, nunca, jamás. El consumidor siempre ha debido de buscar coberturas. Otra cosa es que el consumidor se ha sentido fascinado, como en un momento aquí en España el ahorrador se sintió fascinado por la bolsa y entonces los bancos, digamos que, no voy a decir que engañaran al pequeño ahorrador, pero que le llevaban a tomar decisiones aventuradas. Aquí ha habido determinados agentes que han llevado a ciertas empresas a que el riesgo de la volatilidad del OMIE, de la indexación, era lo idóneo. Yo siempre he estado en contra de eso, ¿vale? Y, lógicamente, eso llevó incluso a que determinado ministerio, determinado secretario de Estado nos llevó a la tarifa protegida, se la llevó a una indexación 100%. Y yo creo que eso es un error. Desde mi punto de vista, cobertura. Pero la realidad es que se ha ahorrado por ahí, ¿no? Bueno, se ha ahorrado, lógicamente, cuando está barato se ha ahorrado y cuando está caro... A lo largo de todo el periodo se ha ahorrado. Pero lo lógico no es que tu dinero lo tengas invertido rabiosamente en acciones en bolsa. Lo lógico es que tu dinero esté invertido en una cesta de productos, es decir, en una serie de cosas que al final se correspondan con tu necesidad. Con lo cual, un consumidor no intensivo como es un hotel sabe que niveles de precio, me voy a aventurar, en el entorno de 50, aunque firmara 50 euros megavatio para los próximos 25 años, sería un buen precio. ¿Por qué? Porque el riesgo por abajo va a ser muy poco. Es decir, ¿se puede derrumbar este mercado en algún momento? ¿Puede alcanzar 30? Podría ser en algún momento. Pero con una volatilidad como la que tenemos y una gestión de demanda como la que habrá, la curva del pato que enseñaba Ben, al final, cuando esos precios verdaderamente caigan a mediodía, va a haber consumos que se van a desplazar, van a buscar el precio barato. Va a haber cargadores de coches, como decía, incluso los cepillos de dientes. Es decir, el consumo se va a desplazar a los momentos baratos, con lo cual los precios no se van a terminar de hundir. Pero si a ti te dan un precio que te encaja en presupuesto, como lo que hemos visto ahora, que se puede ir a 200, un precio de 50 euros, yo lo firmaría para toda la vida. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Seguramente no. Sí, no, yo, digamos, por plantearlo incluso más concreto, estoy de acuerdo con la filosofía que comentabas, totalmente de acuerdo. Pero yo diría, de cara al 23, si no tengo hecho ninguna cobertura, y al 24 yo no cubriría nada. Ni para el 23 ni para el 24. Ahora no. Ahora mismo. Si me iría a marzo y abril y volvería a reevaluar la situación. Si los precios han bajado a cierto nivel, probablemente sería momento de cubrir una parte para el 23, vale, restante del 23 y el 24, sobre todo el primer semestre, pero tampoco volvería a cubrir todo. ¿Por qué? Porque pensamos que el mercado va a ir cayendo y por lo tanto las coberturas van a ir siendo cada vez más favorables. Ahora, si me olvido, y esto es decisión para hoy, si fuera yo y tuviera un negocio como el de ustedes. Ahora bien, dices, como estrategia a largo plazo, creo que hay que buscar una combinación de coberturas a largo, medio, incluso indexación. Yo creo que nosotros cuando asesoramos a las compañías, en función también del perfil de riesgo de la compañía, pero que creemos que el óptimo está en algo que sea compensado, ¿no? Como lo que decías antes de la bolsa de la cesta, ¿no? Es decir,
pues a lo mejor un tercio vinculado a productos a muy largo plazo que te dé una estabilidad a un precio en el que no te tienes que preocupar si realmente cerraste a 40, 41, 45, da igual, porque lo que estás buscando es tener un tercio de tu energía ya a largo plazo, que no se va a mover. Sobre ese, tener otro tercio, por ejemplo, y lo digo para que se entienda, con coberturas a 1, 2, 3 años, que no te va más el mercado, pero que vas viendo, pues si hubiera estado el 20, cubrías hasta 3 años, si no, pues vas cubriendo menos. Y, ¿por qué no?, dejar una parte indexada. Pero ni todo ni nada, porque cerrar todo también tiene sus implicaciones, ¿no? Muy bien. Y esa es un poco la estrategia. Sí, quien quiera hacer preguntas las puede escribir por aquí y me las van pasando. Más opiniones. Entonces no hay más opiniones. Siguiente pregunta. Mercados futuros. Se ha puesto como referencia. ¿Es líquido ese mercado o es una especie de medio cosa rara que sirve para indexar, para tener una referencia, pero al final no es tan líquido como podría ser la bolsa de valores? Bueno, dale. A día de hoy falta mucha liquidez, ¿vale? Falta liquidez. Entonces, a ver, no nos es decir, estamos teniendo referencia a algo que realmente no está funcionando como debería funcionar, ¿no? Cuando... yo como ya soy muy viejo, cuando se hace la reforma del sector energético, cuando se liberaliza, se obliga a los holding integrados a que tengan una separación jurídica y contable, pero no se separan las actividades. Es decir, que a día de hoy lo que seguimos teniendo son 3 grandes grupos generadores en España integrados, si sumamos a Repsol 4, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes un volumen es decir, cuando tú eres el vendedor, el transportista y el de la fábrica, es complicado que si tú no quieres, los mercados de futuros no van a tener liquidez. ¿Qué ocurre como añadido? ¿Quiénes podían dar liquidez a estos mercados de futuros? Los nuevos entrantes renovables. ¿Qué ocurre con los nuevos entrantes renovables? Que como están viendo el futuros a unos precios realmente interesantes, pues hombre, pedirle yo ahora, como decía Óscar, ¿no? Ahora, a 30 de noviembre, a un señor que tiene un parque y que va a producir 100 gigas el año que viene, decirle, ciérrame el 23, el 24 y el 25 a 60. Me decir, mira, no. O sea, si yo qué sé, si me hablas de 12, 15 años, a lo mejor llegamos a un acuerdo. Pero mira, ¿sabes qué? Yo el 23 y el 24 no lo cierro con nadie y a partir del 25 hablamos. Eso hace que, unido a que estos grupos integrados no les interesa poner energía en el mercado de futuros más que, y añadido a que las renovables tienen el efecto mercado, pues no hay liquidez en los mercados de futuros. Entonces es complicado encontrar esas coberturas que nos ayudarían a día de hoy. Y abundando en lo que decía Óscar, pues efectivamente en estos momentos en los que estamos seguramente sería un poco de paciencia, es decir, aguantemos un poco en ese mercado, en esa indexación, en ese variable, para ver qué posibilidades podemos tener seguramente pues a partir de primavera. Vale. ¿Alguna opinión más sobre futuros? Sí, yo creo que en España el problema del mercado de futuros es que es un mercado con muy poca profundidad. Es decir, aquí prácticamente en el año 2 ya no había casi liquidez. Y contra más te acercas al spot, el futuro tiene más cara de spot y menos de futuro. Entonces, cuando tú te vas a otros países europeos o americanos y tú ves cómo se comporta el mercado de contratos, que llaman bilaterales, da igual que sean físicos financieros, no tiene nada que ver con el mercado spot. Es que no tiene nada que ver. Entonces, aquí no. Aquí el problema es que tiene una correlación muy alta, entre otras cosas, porque el mercado de futuros en España es un mercado muy financiero que toma como subyacente el propio spot. Entonces, es casi jugártela lo mismo, es la realidad. Sin embargo, cuando tú te vas a países como en Alemania, que tienen una cultura más de contratos bilaterales a medio plazo, ya no digo a PPAs, pero 3, 4 años, estamos hablando de un mercado que se comporta de una forma totalmente distinta a lo que ocurre con el mercado spot. O sea, el mercado spot en España, el mercado de futuros en España hoy es cuál es el coste, digamos, a precios de futuro de gas y de CO2 que tiene un ciclo combinado dentro de un año. Esa es la realidad, ese es el mercado de futuros. Muy bien. Y dices, pero si el ciclo combinado es un 30, o sea, es un 20% de la energía. Bueno, pero eso es el mercado de futuros en España. Vale, ¿alguien más quiere decir alguna cosa? Paso a la siguiente. Aquí vamos muy dinámicos. Dime, Enrique, ibas a decir algo. Vamos a ver, Canarias,
porque al final es donde estamos y los hoteleros de aquí, yo creo que hay que orientar, porque esto es un tema complejo, el tema de mercado es un tema, para que se haga una idea, hay mercado intradiario, diario, bandas terciarias, secundarias, hay un lío espectacular, o sea, seguir los mercados no es tan sencillo. Y luego también hay un montón de desinformación en donde si tú ves el precio, hora, de tal día, a tal hora, claro, ves unos disparates tremendos. Hay que acostumbrarse a mirar precios medios e intentar ver los precios que nos han puesto, las tablas que nos han puesto, porque si no, uno termina con un infarto tremendo, ¿no? Y como se usa también, porque la energía tiene ese lado donde también hay política, ¿no? Bueno, todo hay política, pero bueno, pues no nos despistemos, ¿no? Hay que mirar precios medios, hay que mirar megavatio hora bien planteado y Canarias... bueno, pues tiene una indexación, tiene una fórmula con Península, una fórmula que tiene, bueno, pues unas circunstancias muy particulares en donde el año anterior hay El apuntamiento. un coeficiente de apuntamiento, que no me salía la palabra, y eso es lo que nos marca nuestro precio. Nuestro precio es el mismo. Como consumidores es exactamente el mismo que en Península, en Madrid, Sevilla, Barcelona, en cualquier otro sitio. Tenemos exactamente el mismo precio, porque además nuestro régimen económico fiscal nos lo posibilita, que es lo que se negoció, e incluso en Europa, ¿no? O sea, ya está absolutamente consolidado. Otra cosa es que luego sufrimos determinados vaivenes, ¿no? Como decíamos, no somos un mercado, somos un despacho y por lo tanto aquí poco podemos hacer a día de hoy, ¿no? Siguiente pregunta. Algo que nos ha pasado recientemente. Tocan en la puerta de un hotel, una pequeña comercializadora, nos ofrece una gran oportunidad, nos lanzamos, la comercializadora revienta al poco tiempo y nos quedamos tirados y nos vamos al indexado en un momento horrible. ¿En qué situación estamos ahora mismo? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos oír cantos de sirena o la cosa está mejor? Pregunta. Yo lo decía Óscar también y lo he mantenido yo. Lo que hay que acostumbrarse a que no se puede firmar un contrato de suministro de energía así como así. Es decir, hay que analizarlo, hay que estudiarlo. Es decir, ¿qué supone para un hotel para el año 23 la energía? No sé, 300.000, 400.000, 600.000 euros, 800.000. Nadie firma un contrato de más de medio millón de euros así porque ha venido un señor a la puerta. Lo que pasa es que está pasando, o sea, efectivamente está pasando. Pero claro, es que nadie en su sano juicio debería de firmar un contrato así sin analizar primero todas las cláusulas, sin ver cuál es la garantía de contraparte. Oiga, ¿usted quién es? O sea, usted me dice que me va a vender energía eléctrica durante los próximos 12 meses, pero usted exactamente quién es. Vamos a pedir garantías. Eso no quiere decir que se podría entender como que tengamos que caer siempre en las manos de Endesa, Iberdrola, etcétera. No, o sea, es decir, hay más. Ahora mismo creo que hay 320 empresas comercializadoras en España. Sí, pero dependiendo del volumen de la empresa, se atreven más o menos, porque introduce también un riesgo financiero para la comercializadora. O sea, claro, que no es por eso tan decir, evidente. hay que analizarlo, ¿no? Hay que analizar bien con quiénes te estás comprometiendo a que te va a suministrar energía. A ver, sí que es cierto que no te vas a quedar sin suministro. O sea, no va a haber un problema de falta de suministro. Otra cosa es qué ocurre si tu vendedor es fallido y imagínate que te ha dado un precio con una cobertura, entonces esa cobertura desaparece, entonces primero tienes que saber qué pasa con los peajes, y también aquí es muy importante una cosa, tú le tienes que pagar la parte de peajes, se la pagas al distribuidor, en este caso a Endesa Distribución, la antigua Unelco, ¿vale? Eso, cuando tú le pagas la factura a un comercializador, hay una parte que el comercializador se la paga al distribuidor. Si el comercializador ha fallado, el primero que te va a reclamar es el distribuidor y va a decir, oye, que me debes 3 facturas, porque ese señor ha desaparecido. Entonces, con todo eso hay que tener, primero, analizar muy bien el contrato y un análisis financiero de la contraparte, sin duda. Es decir, firmar un contrato porque venga alguien diciendo que... Óscar, ¿ibas a decir algo? Sí, yo para que también por ponerlo en contexto, y en España una comercializadora se hace con 50.000 euros de capital social y una declaración responsable. Y a partir de ahí te pones a funcionar. Tienes que poner garantías. Quiero decir que todos los años, y digo antes de la crisis, morían 30 o 40 comercializadoras todos los años. Y aparecían otras 30 o 40. Con lo cual hay que tener cuidado porque efectivamente es un negocio con muy pocas barreras de entrada, pero también por el otro lado te puedes encontrar empresas con muchísima debilidad. De todas maneras, también es verdad que ahora mismo, y no está necesariamente vinculado a esto, pero creo que es un momento para decirlo, el mercado está roto, totalmente roto.
es decir, a nivel de comercialización y de consumidor final. Ahora mismo no somos conscientes, pero si tuviéramos nosotros que poner una factura de la electricidad, ahora mismo nosotros como consumidores de nuestra casa, encima de la mesa, las diferencias que veríamos serían brutales. Porque hay una parte de la generación que regulatoriamente no puede vender la energía por encima de 67 euros. Y dices, oiga, pero yo cómo sé que me está llegando a mí esa energía. Pues no tengo ni idea. A mí nadie me dice si mi energía viene de una nuclear o una hidro. Ya, pero el precio lo puedes estar viendo. Puedo estar en una PVPC indexada, puedo tener un precio fijo, pero además un precio fijo que antes valía una cosa y ahora me meten el tope del gas y de repente, hostia, me he encontrado otra cosa de la noche a la mañana. Tenemos unas diferencias sustanciales. Antes no era tan diferente el precio de la energía entre una comercializadora y otra, te podías evidentemente equivocar con las coberturas o no, o podías negociar mejor el contrato o peor, pero las diferencias eran acotadas. Ahora mismo nos estamos encontrando de clientes que pueden tener facturas del doble y la mitad que una empresa con el mismo consumo, las mismas condiciones, simplemente por el hecho de que esté vinculado a un aspecto regulatorio que él no es consciente, pero que limita, por ejemplo, el coste de la energía al que el generador te la puede vender, ¿no? Y eso está generando muchas asimetrías en las ofertas, incluso, como habréis visto, ciertas quejas también de determinados comercializadores independientes porque de alguna forma ellos le llaman dumping regulatorio, ¿no? Pero es verdad que hay ciertas medidas de protección al consumidor que están generando muchas distorsiones en los precios del mercado. Enrique. Iba a decir más o menos exactamente lo mismo, o sea que, pero sí por darles un dato que alguno de ustedes, si tiene interés en convertirse en generador, el generador está obligado por ley a contratar un representante de mercado, que son las comercializadoras, las que tienes por ahí, ¿no? Todas te ofrecen servicios. Ese representante de mercado es el que cobra a través tuyo, ¿no? O sea, que tú cobras cuando ese representante de mercado ha gestionado el cobro. ¿Eso qué implica? Un riesgo, como bien explicaba, hay un riesgo, un decalaje de unos meses, que si una empresa se va a quiebra, a lo mejor te ves con que tú no has podido cobrar los últimos 2 meses, porque ese dinero lo han aplicado a otra cosa o porque el juzgado no se lo permite. Es lo mismo desde el otro lado, lo digo por si, como sé que Azotel ha tenido interés muchas veces en entrar en este mundo también, no solamente en el autoconsumo, sino intentar generar, bueno, pues apuntarlo también. Exactamente lo que están diciendo, o sea, al final tratar de negociar unos avales para intentar minimizar esos riesgos en ese impasse que te puedas quedar sin cobrar alguna factura. Lo mismo que en el otro lado, ¿no? Y es verdad que, y eso tienen que saberlo, las comercializadoras posiblemente es uno de los negocios más difíciles, por lo menos que yo he analizado. Son márgenes absolutamente ridículos, de volumen total, o sea que esto puerta fría y necesitas caminar muchísimo. Y te encuentras, si ustedes miran el listado de comercializadoras que tenemos en Canarias, hay montones. Pero montones, hay unos nombres incluso que te ríes, dices, oye, pero qué simpático esto, y tal, porque hay gente que se ha lanzado, con lo que bien explicaba Óscar, que era una de las cosas que yo también te quería contar, y es así, se han lanzado a montarlas y ahí están, ¿no? Muchas de ellas, por supuesto, han muerto ya, en los últimos tiempos están muriendo muchas. Muy bien, bueno, vamos sacando conclusiones, es decir... ¿Me dejas hacer una pregunta? Venga, porque también está por ahí Enrique, ¿por qué no hay PPAs en Canarias? La explicación que se nos da es que somos un despacho y de ahí no salimos. Pero una cobertura financiera sería perfectamente posible, ¿no? Es decir, tú negocias con un señor que tiene un parque y dices, oye, mira, yo te compro tu energía para los próximos 10 años a un precio pactado, ¿vale? No te lo permite. Liquidamos contra OMIE, punto. Sí. Pero... Sí se puede. No, y aparte hay otra cosa más de la que se puede hablar, que es que las renovables nosotros... Hablaba antes, Pablo, a un tema de plazos que yo tampoco... No, pero fíjate que las renovables las estamos vendiendo en el OMIE, o sea que, sí, claro. que ya es parte del cachondeo, ¿no? Pero por sacar... Yo entiendo que si el PPA se entiende como un bilateral físico y por lo tanto se tiene que nominar en el despacho diario, entiendo que la problemática viene porque no puedas nominar un bilateral físico con una demanda en Canarias y una generación en la península, pero financieramente se podría hacer exactamente lo mismo y ya está, o sea, es el mismo efecto. Está vendiendo OMIE y liquidas contra OMIE. Sí, pero vuelvo a decir que la renovable vende en el mercado peninsular, la renovable canaria, ¿no? Y por eso también se produce un desacople. No quiero hacer la conversación complicada, ¿no? La verdad es que igual la estoy haciendo muy complicada. Discúlpenme. Pero por eso quiero hablar de las conclusiones. Las conclusiones por ahora son, en el corto plazo, vayámonos al indexado, no le hagamos mucho caso al mercado de futuros y leámonos los contratos, ¿no?
Eso A mí me gustaría hablar de la figura del broker, pero quiero dejarle pasar a Enrique, que va a preguntar. Enrique, si quieres. Una pregunta que para redactarla es un poquito más difícil. ¿Qué recomendación nos pueden dar, partiendo de la base de que la empresa tiene un contrato con la comercializadora, si esta echa balones fuera y dice que... Empiezo otra vez desde el principio, lo tienen claro. Sí, vale. ¿Qué recomendación nos pueden dar para empresas que tienen el contrato, lógicamente, con una comercializadora y ellos echan las pelotas fuera, con perdón de la expresión, diciendo que es la productora o la distribuidora la que tiene la responsabilidad? A ver, hay que ir al contrato. La productora, es decir, el generador, cuando tienes un contrato con un comercializador, el generador no aparece absolutamente para nada. Sí que está el distribuidor de forma, digamos, indirecta. Es decir, hay un contrato de acceso, el famoso ATR, con la distribución que se incorpora al contrato que firmamos con el comercializador. Y lo que hace el comercializador, de lo que le pagamos, la parte de peajes se la paga al distribuidor. Pero no hay ninguna responsabilidad del generador. No, pero yo creo que está hablando de la responsabilidad ante un incidente, ¿no? No, yo estoy... ¿Ya hablas de calidad? ¿O? No, de calidad no, de las facturas, que las facturas son orientativas, las lecturas son orientativas. Ah, a ver. Y claro, lectura orientativa, entonces el distribuidor dice, el comercializador con el que yo tengo el contrato, dice, no, eso es el distribuidor. Digo, pero a mí me da la vuelta el distribuidor porque si yo tengo un contrato contigo. haya problemas de comunicación de la medida del distribuidor. Es decir, que al final el comercializador puede tener una lectura del contador fiscal, pero efectivamente tiene que esperar a que sea el distribuidor el que emita la factura de peaje, es decir, el que diga efectivamente cuántos kilovatios hora ha consumido ese contador para que oficialmente el comercializador pueda facturar. Muchas veces lo que hacen es adelantan la factura. A ver, esto es que tampoco es tan complicado. En un contador de media tensión, el contador registra una serie de cierres y entonces los cierres son los que son. O sea, todo el mundo se tiene que bajar el mismo cierre. Es un dato que queda registrado, ¿no? Pero a veces sí que es verdad que está habiendo, y bueno, pues aquí lógicamente está habiendo muchos problemas con las distribuidoras de Endesa, ¿no? Por un tema de comunicación de datos y porque como ha habido mucha reforma regulatoria, pues entonces digamos que esto ha complicado un poco la facturación, se producen retrasos importantes, eso puede hacer daño al comercializador porque si no recibe la lectura del distribuidor no puede emitir la factura y por tanto no le pagas. Entonces, bueno, digamos que ahí hay un tema pantanoso, porque quien tiene que ratificar efectivamente los consumos, quien es el responsable de la medida es la distribución. ¿Vale? Sí, pero una cosa, Enrique, tu interlocutora es la comercializadora. O sea, lo que establece la regulación es que entre la distribuidora y la comercializadora después se entienden. Pero tu interlocutor, tú si quieres puedes ir a por la distribuidora, pero tu interlocutora es la comercializadora. Sí, pues tienes que ir a por ella porque es la comercializadora. Pablo. Una figura que puede ser interesante, que es las comunidades energéticas, ¿no? Integrando demandas próximas y tal. Sí me gustaría si pueden hacer alguna valoración o alguna explicación de cómo el hotelero puede beneficiarse de esta figura, ¿no? No me miren a mí, yo estoy de moderador. Bueno, si quieren hablo, pero no quiero... Aquí el que más sabe de comunidades energéticas es este señor, precisamente. O sea que bueno, pero en cualquier caso, para anticiparlo, las comunidades energéticas están sin regular. O sea que aunque hay fórmulas para poderlas echar adelante, todavía estamos esperando esa directiva europea. Pero puede ser la gran revolución, ¿eh? Claro, no, es evidente que lo va a ser hacer. la gran revolución. Es evidente que lo va a hacer, es evidente que tiene su encaje, que es una oportunidad para hacer las cosas de otra manera y yo creo que se puede ahorrar mucho dinero, pero luego hay un montón de problemas. Y cuando vas a meter un cable por un tubo y el tubo tiene dueño, el dueño te dice, cuidado que por aquí... No, pero la regulación te permite entrar en el cable de la distribuidora sin ningún problema, ¿no? Hasta 2 kilómetros parece ser, 1 kilómetro por hora, pero sí puedes entrar. Dicen que 2 kilómetros. Ya la ampliaron a 2 kilómetros.
No me ha llegado aún la modificación del Real Decreto, pero bueno. Pero yo soy el moderador. ¿Quién más quiere hablar de comunidades energéticas? Bueno, yo creo que la comunidad energética es una herramienta que flexibiliza más, ¿no?, el desarrollo del autoconsumo, porque de alguna forma lo que te permite es integrar consumidores y productores cuando no tengan por qué ser la misma figura, ¿no?, para que nos entendamos, ¿no? Y sobre todo también te abre la oportunidad también de modelos de colaboración público-privada, porque en muchos casos, por ejemplo, en muchos ayuntamientos, es la forma en la que canalizas también los recursos propios que tiene el ayuntamiento y que puede poner a disposición de la comunidad, ¿no? Pero la comunidad energética, por eso digo que es una herramienta más, ¿no?, y que va a flexibilizar y va a ampliar más el espectro de las posibilidades del autoconsumo. Pero el que tenga la posibilidad hoy de ponerse su placa fotovoltaica y absorber en un porcentaje muy amplio esa producción de autoconsumo, la comunidad energética no le va a interesar. Porque lo que le va a interesar es quedarse el ahorro y el beneficio. Es decir, otra cosa es que tú no tengas la posibilidad de poner una planta de autoconsumo y te puedas integrar a una comunidad energética para aprovechar el recurso solar que vaya a poner un tercero, digamos, que no sea en tus propias instalaciones, ¿no? Pero quiero decir que no es sustitutivo, es decir, si tú tienes la posibilidad de ponerte tu autoconsumo, no tengas duda. Es una de más. Pero en una zona donde, en un hotel, poner placas solares, yo creo que esto además lo hemos hablado con vosotros, ¿no? Hombre, es que en una terraza, es decir, en sitios donde tú se los quieres ofrecer a tus turistas, no vas a poner placas, ¿no? Pero en una zona donde haya 4, 5, 6 hoteles y haya unos terrenos que tengan la posibilidad de que tú puedas poner placas y el aprovechamiento pueda ser conjunto, la verdad es que eso es una... Y si luego además eso lo conviertes en una comunidad energética y puedes tomar en más alta tensión y a partir de ahí tú con la distribuidora coges un contrato más alto y luego tú te distribuyes y balanceas y evitas el tema de los contadores porque tienes tus propios contadores. Yo creo que es una verdadera revolución porque, primero, la figura de la distribución queda un poco ahí coja y habrá que darle algún compromiso. Yo creo que yo eso se lo dije en un momento a la Secretaría de Estado y se echaba las manos a la cabeza como si yo estuviera loco, pero yo creo que al final las propias distribuidoras tendrán que participar en estas comunidades energéticas, pero lo que se supone es el aprovechamiento, vamos a ver si soy capaz de decirlo, el aprovechamiento real y mercantil de un suministro de energía. Es decir, no tiene que ser un distribuidor el que decide por dónde acometo, dónde pongo el centro de transformación, sino que 10 hoteles, 15 edificios de viviendas deciden cómo van a planear ese suministro energético. Y eso va a tener un ahorro de costes, sin duda. Si sacas al distribuidor de la ecuación, pues le tendrás que dejar entrar de alguna manera. Y eso requiere un margen. ¿Perdona? Que en algún sitio tendrá que tener margen, porque al final si Sí, tú, no, es como evidente. comunidad energética, tratas de abaratarlo todo, ¿vale? Pero hombre, luego necesitas un personal para llevar... Está claro, no, O sea, claro, eso es evidente. Es decir, tiene que haber que al una parte final de negocio. Si no, el volumen, si tienes volumen suficiente, vale la pena. Si no, yo desde luego... Vamos a ver, desde mi punto de vista, y esto lo tenemos bastante analizado, es un problema existencial para las eléctricas, lo de las comunidades energéticas. Un problema existencial. Entonces es un asunto muy, muy serio. Claro, tiene la ventaja de que lo que tú no consumes se lo puedes llevar a otro. Y aún está pendiente de lo de los coeficientes dinámicos, pero vendrá. Y entonces sí que se armará la tremenda. O sea, serán coeficientes ex post y por tanto podrá haber un buen balance en la energía, ¿no? Y siempre mejor autoconsumo compartido que individual, si haces una buena negociación. Que tiene digamos, un cargo de trabajo asociado, sí, por supuesto. Que es complejo, sí, por supuesto. Por eso hay mucha gente que se está rompiendo el coco, entre ellos nosotros, para ver cómo esos modelos de negocio terminan saliendo. Pero desde luego que las eléctricas esto lo han visto desde un principio y por eso las eléctricas están metidas aquí dentro también. Está Iberdrola, está Repsol con políticas muy fuertes. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre con ellos? Pues que tienen un modelo de negocio que a lo mejor tiene sus debilidades, ¿no? Tienen gran capacidad porque tienen cuota de mercado,
pero tienen debilidades, ¿no? De todas formas, yo esto quería llegar al tema del almacenamiento. ¿Ven? Tenía un esquema de por dónde ir tocando y entonces había una cosita que me quedaba antes de entrar en lo siguiente, que es que también creo que le interesa a los hoteleros, que es el papel frente a lo que estábamos hablando de si nos íbamos al indexado, que si teníamos que leer los contratos, que si el mercado de futuros no le podíamos hacer mucho caso. Aparecen dos figuras que no terminan de estar reguladas, el broker y por otro lado podríamos llamar el integrador, ¿no? Para que entiendan, el broker es el que te aconseja y te dice, ahora pásate a esta comercializadora, ahora pásate a esta otra, ¿no? Y confía en mí que estoy haciendo las cosas por tu bien, ¿no? Y después el tema del integrador es el que trata de casar oferta y demanda, ¿no? O sea, el que coge la fotovoltaica por un lado y dice, pues mira, este tiene una buena curva y se la voy a vender a este otro por el PPA, aunque, en fin. Entonces, quería preguntarles cómo ven eso, en el sentido de que el pobre hotelero, al final, pues ya bastantes preocupaciones tiene con llenar las habitaciones, como para que encima le digas... O sea, da la impresión de que igual que contratan a una gestoría para que les lleven las nóminas y no sé qué, pues va a tener que contratar a alguien para que le lleve la parte de consumo energético, ¿no? De consumo y de generación. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? A ver, yo creo que depende de la complejidad y del beneficio que puedas obtener. Eso es evidente. Nosotros la experiencia que tenemos es que todo ha cambiado un poco en los últimos meses, ¿no? Pero que las empresas tienen que tener determinado volumen de gasto energético para afrontar ciertas cosas, si no, pues a lo mejor tienen que ir a un escalón inferior. Ponía antes el ejemplo del tema financiero, ¿no? Tú a lo mejor te puedes fiar de una sucursal bancaria y te puede asesorar bien. Si ya tienes unos cuantos ceros en la cuenta corriente, pues lo más normal es que busques a alguien que te busque el máximo rendimiento a eso, pero porque de parte tú ya tienes ese dinero importante que alguien te lo tiene que gestionar. En esto yo creo que es un poco lo mismo, es decir, cuál es el presupuesto energético de mis hoteles y hasta dónde. Aquí gurús ha habido muchos durante muchos años, ¿no? Y lógicamente a mí siempre me hace mucha gracia esto de que hasta un reloj parado acierta 2 veces al día, ¿no? Pues hay muchos gurús que efectivamente son como relojes parados, ¿no? Siempre aciertan, ¿no? Entonces hay que tener un poquito pero profesionalizar, es decir, que análisis financiero y legal de los contratos, yo creo que eso no está de más. Y si luego alguien que mínimamente observe los mercados y te pueda decir, y el mercado minorista, y te puede decir en qué momentos conviene una cosa y otra. Ojo, aquí va a entrar mucho algoritmo, mucha inteligencia artificial, que va a ser la que realmente te diga cuándo autoconsumir, cuándo vender, cuándo... Es decir, al final todo esto, yo creo que ahí la inteligencia artificial tiene mucho que decir, y en el almacenamiento exactamente igual. ¿La pregunta va por esa vía? Venga, Sí. adelante. A ver, en un momento de las intervenciones se habló de la figura del agregador energético. Cuando un hotelero se convence para participar con una empresa para que sea su agregador energético, cambia la figura del hotelero a pagar a una comercializadora habitual, a ser un consumidor directo en mercado, con representación. Y si esto es así, ¿en qué afecta al hotelero? Principalmente en la gestión de los pagos, porque con una comercializadora hacemos un pago, obliga a tener una serie de avales cuando eres consumidor directo con representación en mercado, porque con una comercializadora al final vemos una factura. Entonces, esta figura del agregador energético, ¿qué es lo que nos trae, además de que podamos tener una gestión en la energía y nos estén mirando las facturas? ¿Qué otras cosas tenemos que asumir los hoteleros cuando participamos a través de un agregador energético? A ver, el agregador está definido en la ley como un sujeto del sector energético, pero no está desarrollado. Y lo que dice la ley es que tiene que ser una figura distinta de la del comercializador, con lo cual el consumidor que se integra en un agregador no tiene por qué ser un consumidor directo, es decir, no tiene por qué ir al mercado de forma directa, ni muchísimo menos,
sino que lo puede seguir haciendo como lo estaba hasta ahora a través de un comercializador. Lo que puede hacer a través de un agregador es intervenir en los mercados de operación. En concreto, yo creo que lo que más futuro tiene son los mercados locales, los de distribución, de tal manera que un distribuidor pueda regular sus inversiones pidiéndole a la demanda determinados comportamientos. O sea, imaginemos que en una zona aquí en Tenerife hay que modificar o ampliar una subestación porque hay determinadas horas en que se queda corta y entonces hay que aumentar esa subestación o incluso hay que poner un nuevo tendido y hay que invertir de una manera importante. Entonces, si ese distribuidor a través de un mercado que todavía no está creado y se pone a pagar a unos consumidores que todavía no puede hacerlo, insisto, pero lo que le pide a la demanda es que en determinadas horas puedan bajar su demanda en las que yo tengo una serie de picos y mi calidad de servicio es mala porque la subestación no da más o porque el cable no da más. Yo lo que le pido a una serie de consumidores es que en determinados días y a determinadas horas me bajen la demanda. Una vez que me bajan la demanda a esas horas, yo una vez que la identifico a través del agregador que me ha dado ese servicio, yo pago por cada megavatio hora o por cada kilovatio hora que se ha dejado de demandar en esas horas, ¿vale? Eso es lo que, en sí lo que es la figura del agregador. Entonces, en un momento como el que estamos ahora, en el que se está tratando de una regulación de la demanda, lo que convertimos es que le estamos pasando un cometido más a los comercializadores, bueno, se ha visto en estos días. Ha habido, Red Eléctrica ha pedido lo que se ha llamado la respuesta activa de la demanda, ¿vale? Se han negociado una serie de megavatios y al final realmente quienes han tenido que intervenir han sido los comercializadores en nombre de los consumidores. Al final tú eliges al consumidor que te interesa como comercializador. Si tú eres un ente de consumidores, todos los consumidores van a entrar en global en función de la posibilidad que tienen de modular la demanda. Si estás en manos del comercializador, es el comercializador el que elige qué consumidores pueden modular y a cuáles les voy a pagar y a cuáles no. Con lo cual, el agregador supone una agrupación, en el fondo, una agrupación de consumidores que pueden prestar una serie de servicios que además te sirven como base de eficiencia energética y que luego en el mes a mes te puede estar reportando un ingreso por esos servicios que has dado al sistema. Igual es un poco complejo, no sé si me he explicado bien. Bien, pero como decía Francisco, aún a Canarias eso le va a costar llegar. Pero los mercados locales podrían llegar perfectamente, por supuesto, pero no existen. No, y la motivación a largo plazo de una comunidad energética es convertirse en un agregador, desde mi punto de vista. Sin duda. Sí. Sí. No sé si alguien quería aportar algo más de agregador. ¿Quieres? No, que yo creo que al final Óscar. lo lógico es que tiendan a darse la posibilidad de que sean figuras independientes, ¿no? Y luego ya veremos si el mercado te lleva a que tenga que ser o haya cierta sinergia respecto a la actividad del comercializador o no. Porque, por ejemplo, los gestores de las comunidades, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Un gestor de comunidad energética no tiene por qué ser un comercializador. Puede ser un agente independiente que presta un servicio y que tendrá la relación con el comercializador para cerrar el saldo de energía de la comunidad. Y para el agregador entiendo que probablemente el modelo acabará siendo el mismo, ¿no? Luego ya veremos si hay sinergias o no. Pero yo creo que ahí lo lógico es que sea flexible, ¿no? Vale. Antes de que intervengas, porque a lo mejor lo que voy a decir ahora va un poco en la línea de lo que vas a comentar. Siguiente pregunta para los hoteleros, entiendo yo, ¿no? Que se estarán preguntando. Hay una serie de convocatorias de subvenciones que han salido, contemplan autoconsumo, tanto en generación renovable, con eólica, con fotovoltaica, con almacenamiento. En fin, la pregunta es, me lanzo y pido la subvención, pero no espero a que me la concedan porque va a tardar probablemente un año en que me la den, igual estoy perdiendo dinero ya, y me lanzo, probablemente me la van a conceder porque hace nada el Ministerio ha dicho que va a poner 300 millones de euros más para seguir inflando el Real Decreto 477/2021. Tenemos también dinero que viene a través de las comunidades energéticas innovadoras.
el hotelero quiere tomar decisiones, es decir, ¿qué hacemos? Le animamos a que se lance ya, pida la subvención y empiece a montar rápidamente su fotovoltaica y su almacenamiento, que es la siguiente pregunta, porque el almacenamiento pues supone jugar con la curva de carga y supone también almacenar fotovoltaica para cuando viene la noche. ¿Quién quiera empezar? Yo creo que lo lógico es que pidas la subvención y para que no pierdas el efecto incentivador, ¿no?, que se denomina, y una vez que has pedido la subvención no esperes a tenerla para hacer el proyecto. Porque, quiero decir, al final de lo que estamos viendo en general es que la subvención lo que te hace es que pases de un payback, no sé, de 6 años a 5, pero estamos hablando de instalaciones que van a durar más de 25 años. Es decir, si la clave de hacer la inversión está en que el payback pase de 6 a 5 años, oye, luego si te da el dinero, bienvenido sea, ¿eh? A nadie le ha marcado un caramelo, pero quiero decir que la clave no puede ser la subvención. De hecho, yo creo que en este caso la subvención está teniendo más un efecto, vamos a decirlo así, dinamizador, que un efecto real en que sea un elemento clave, como puede haber en otros casos, para que si no hay subvención es que la instalación no es rentable. O sea, aquí estamos viendo que las instalaciones, y más con los conceptos energéticos que tenemos ahora mismo, son muy rentables. También es verdad que estamos viendo que en muchos casos los criterios de inversión de las empresas pues son, bajo mi punto de vista, a veces excesivamente cortoplacistas. Y es lógico, porque es general, y no digo, lo estamos viendo incluso en grandes multinacionales, ¿no?, en las que les dicen, oye, filial española, todo lo que metas en un payback inferior a 3-4 años, lo aprueban aquí directamente. Uy, si pasa de los 4 años hay que mandarlo a Alemania, tal. Entonces, oye, pero es que estamos hablando de instalaciones de muy largo plazo, ya, pero aquí nos meten este tipo de instalaciones por el mismo canal que las pequeñas inversiones que metemos en términos de eficiencia y productividad año a año, ¿no? Entonces, con esos paybacks yo diría que lo lógico es mete la ficha ya para no perder el efecto incentivador y ponte a hacer la instalación ya. Cuanto antes hagas la instalación, antes la amortizas y antes te quedas con la energía más barata. Eso no hacía falta ni subvenciones ni nada. Al revés, sí es verdad, como bien explicaba Óscar, que aquí la motivación es incentivar con el objetivo de dinamizar y también de hacerlo atractivo, porque recuerden que al final las historias hay que contarlas completas y venimos de épocas con regulaciones que no favorecían en absoluto, sino todo lo contrario, generaron dudas, generaron miedos y hoy por hoy ya yo creo que se está superando, pero todavía la gente piensan que hay un impuesto al sol o que hay determinados aspectos que se dijeron en su momento, que fueron muy mediáticos y que hicieron mucho daño, ¿no? Entonces, el que haya una bonificación de IBI en los ayuntamientos, que en muchos casos no está, digamos, homogeneizada en la mayoría de las administraciones locales, que es una pena, porque debería bueno, pues eso justamente es magnífico, ¿no? Además, si encima hay algún tipo de incentivo adicional, bienvenido sea, pero que es determinante, desde mi punto de vista, tampoco, ¿no? Ven, metemos el almacenamiento en los hoteles. Hombre, de mi propio caso, yo me odio subvenciones, ¿no? Entonces no me gusta nada y son ayuda para empezar, pero de largo plazo son muy, muy mal para cualquier sector y etcétera, etcétera. Entonces yo, en mi propio casa, yo he empezado a poner placas solares y autoconsumo en mi hotel y con baterías. Y dice mi gente, pues subvenciones nada, no tengo interés. Y luego, 65%. Ah, vale, pues este puede ser interesante, 65%. Entonces, yo tengo el plan, la idea de hacerlo y solo esperar un poco para este 65% de la subvención. Y pues bien, es una ayuda para solamente, no para la decisión de hacerlo o no hacerlo, pero una ayuda para recibir la inversión. Sí, gracias. Y Ben, ¿dedicamos la batería solo a almacenar la fotovoltaica o nos metemos también con la curva de precios del pool eléctrico? Pues este depende, ¿no? Entonces, España es muy particular y Canarias más, ¿no? Entonces, en otros países hay
con batería que tiene 100% de carga, ¿no? Por ejemplo, puedes utilizar esta batería para diferentes cosas, ¿no? En diferentes mercados. Entonces, puedes utilizar para vender electricidad intraday al precio del día, como muchos de los IPPs hacen con plantas grandes de fotovoltaico ahora. No está PPA, se está jugando el mercado de vender electricidad día al día, ¿no? Y con baterías puedes ofrecer diferentes servicios y también con cargarlo barato y vender electricidad más caro. Pero ahora mismo la curva no es suficiente diferente, el pico y la valle, para ganar pasta aquí en España, pero viene, porque es en el interés de todos. Vale, y ustedes están apostando también, aparte de meterlo dentro del hotel, meterlo cerca de subestaciones para tratar de darle más... Ahora mismo no voy a hacer explotación, entonces solo para consumo del toro, entonces porque también tenemos cargadores de coches, ¿no? Entonces un hotel como este, en el futuro, si tiene 100 parkings, va a estar 100... cargadores de 7 kilovatios por lo mínimo, entonces también sube todos los gastos de hoteles por electricidad, ¿no? Entonces también yo decido que no quiero gas, entonces tengo la geotermia, tengo calores, entonces todo es electricidad. Entonces todo lo que puede reducir el gasto de electricidad, de autoconsumo, placas solares con baterías, es en Galicia, ¿no? Entonces placas solares no está como aquí, pero con las baterías está muy interesante, de verdad. ¿Y qué tecnología de baterías elegimos? Porque parece que es entre litio ferrofosfato, lo que hablábamos de baterías ya mirando un poco más hacia el futuro de estado sólido. Nos preguntamos si es el momento de elegir, hay que saber elegir, ¿cómo elegimos? Hombre, pues depende de la empresa con quien trabajas, ¿no? Pero hay el tema con baterías y son muy seguros, son muy safety, está 100%, si haces con una empresa buena, con un fabricante bueno y todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo importante, trabajar siempre con gente que tiene conocimiento y los fabricantes buenos, ¿no? Y para ahora mismo, para mí, es el momento para hacerlo. Hay bastante desarrollo de plantas híbridos en España. No yo aquí, espero que sí pronto, pero y también baterías solos fabricadas con porque cuando viene concursos de capacidad y todo la expectación hay un negocio solamente con en la península. Entonces hay bastante desarrollos. Nosotros la más grande que desarrollamos ahora es 350 megas. Y es más grande que cualquier cosa en Inglaterra ahora mismo. Y ahí tiene 2 gigas y 16 gigas que vienen en próximos años. Entonces, para mí está un negocio y un mercado fenomenal y puede ayudar mucho con el mercado de electricidad, el coste de electricidad para los hoteleros y también ellos pueden coger un poco de control de sus propios gastos. Enrique, ¿qué opinas? Yo estoy de acuerdo en lo que está diciendo Ben. Al final, el mundo de la batería está evolucionando rápido. Hemos sufrido un pequeño parón ahora. El precio no ha bajado lo que se esperaba por la trayectoria, ¿no? Como le pasó a la fotovoltaica. La fotovoltaica fue capaz de reducir su precio en muy poquitos años, en 5 años, un 80%, ¿no? ¿Y a qué se debía? Lo mismo que le pasa a la batería. Al final son leyes económicas, ¿no? Si tenemos economías de escala y externalidades positivas que nos retroalimentan y hacemos que el coste de alguna manera, bueno, pues se vea muy compensado, ¿no? Yo recuerdo siempre el ejemplo del litio. El litio de la célula fotovoltaica, por ejemplo, venía inicialmente, como no había suministradores de litio de gran volumen, venía de fabricantes de... El silicio. Claro, ellos al final se usa para radios, para temas eléctricos, ¿no? Y tenían muy poco volumen, se vendía, ahora
me puede bailar el dato, o sea, que no me lo tomen muy en serio, pero para que se haga una idea de magnitud, ¿no? Venía a lo mejor, si la tonelada costaba 1.000 euros en aquel momento, de repente en nada, con el volumen y con la nueva fórmula, porque era el litio que se usa en fotovoltaica, es un litio, al final es arena, ¿no? Pero es litio, sí. no necesita ningún tratamiento muy especial, ¿no? Como sí el electrónico. Entonces, ese litio llegamos a $10 la tonelada o algo así, en muy poco tiempo, ¿no? Ese es el ejemplo de lo que le está pasando a la batería y le va a seguir pasando. Claro. Estamos viendo ya proyectos. Yo no sé si el dato lo tienes en la cabeza. Yo recuerdo leer no hace mucho que había proyectos en el mundo para el próximo año de instalación de baterías por muchos. Yo no me atrevo a dar el dato porque me baila, pero por muchos megavatios, ¿no? Gigavatios. ¿Qué previsión hay? ¿Te acuerdas del dato? Hombre, Inglaterra, que es un pequeño país, solamente es 16 gigavatios. Entonces, imagino Estados Unidos, India, Australia, China, entonces, y espero que aquí en España también. Entonces, claro. Es increíble. Y son los mismos materiales que son en nuestros coches. Claro. Entonces, hay demanda para coches y demanda para baterías para la red y para las casas también y para los negocios. Fíjate que por añadir un dato más, que muchas veces nos perdemos, ¿no? en las dimensiones, ¿no? Solo la fotovoltaica ahora está llegando a 1 teravatio instalado en el mundo. Ahora ya ha logrado 1 tera instalado en el mundo de potencia. Solo la fotovoltaica. En términos de empleo, que antes hablaba Óscar un poco del empleo, estamos hablando de ya casi 13 millones de empleos en el mundo, en renovables. 13 millones. En España solo la fotovoltaica emplea 90 y pico mil, 105.000 personas, más los indirectos, que se ponían 135.000 aproximadamente. Lo digo ¿por qué? Porque tenemos que visualizar claramente lo que se está moviendo y por qué se está moviendo. Y se está moviendo porque económicamente es rentable, si no nadie lo haría. Yeah. O sea que un hotelero, vamos, está tardando. Yo instalaría, porque además lo puedes hacer, instalas placas, instalas las soluciones que tal y dejas espacio para cuando se abarate un poquito más, el inversor lo dejas dimensionado para que tal y le añades la hibridación con las baterías o lo que sea. Vienen redes inteligentes, vienen... Francisco, ¿el mercado le va a pagar a los hoteleros si ponen batería y le dejan unas horitas para que el operador del sistema o el operador de la red de distribución pueda jugar con él para no tener que poner más redes? A ver, es un elemento más de modulación. O sea, primero, tú no vas a instalar una batería para ofrecerle un servicio al distribuidor o a la red, ¿no? Hay lugares donde sí está ocurriendo. Sí, hay lugares donde sí está ocurriendo. Todavía tú vas a poner una batería... Incluso te pagan la batería, te dicen, oye, ténmela cargada de 5 a 7 de la tarde, que yo te pago la batería. Te lo dirán, pero no les puedes decir que inviertan ahora en eso porque eso no existe todavía. Ahora mismo no. Pero llegará, efectivamente llegará. Pero ahora, ¿por qué lo vas a hacer? Ahora lo tienes que hacer pensando en que... No quiero hablar de precios, pero imagínate que tú estás consiguiendo a 30 o a 25 euros megavatio luz del sol, ¿vale? Y alargas la vida de las placas solares durante horas por la noche al mismo precio y no compras a esas horas. Oye, que luego además vas a poder jugar a un mercado a mercados de operación y a mercados locales. Perfecto. ¿Y que alguien te va a pagar por soltar a determinadas horas? Claro, pero es evidente. ¿Por qué? Pues porque las modulaciones cada vez van a ser más importantes. Yo creo que lo decíamos antes. Si en las casas la gente empieza a poner placas solares en viviendas unifamiliares y a ponerse una batería, va a llegar un momento en que seguramente a las 8 de la tarde ya la caída de demanda ya no solo a las 3 a las 4, de repente es a las 8. ¿Qué hace el distribuidor? De repente va a tener una serie de problemas bastante importantes, porque a unas horas en las que había demanda de repente cae. Entonces va a tener que incentivar que la demanda se mueva y va a pagar porque la demanda se mueva. Lo cual abaratará. Óscar, le recomendamos a los clientes de PricewaterhouseCoopers que le echen un ojo a las baterías. Lo tienen, vamos, para mí es igual que te digo que ahora mismo los desarrolladores de proyectos de renovables tienen ya de saque, ¿no? Que tienen que pensar en un proyecto pensando ya en la hibridación y el almacenamiento, independientemente de que lo vaya a incorporar en el corto o medio plazo.
yo creo que desde la perspectiva del consumidor tienen que estar con esa misma visión. Es decir, yo creo que el autoconsumo y el almacenamiento van a ir muy de la mano. Probablemente uno va a ir un poquito detrás del otro desde el punto de vista de nivel de desarrollo, pero van a ir totalmente de la mano, y cuando pienses en un proyecto tienes que pensar ya en incorporar ese almacenamiento, especialmente más todavía en Canarias probablemente que en la península, ¿no? Yo creo que en España en muchas cosas acabamos llegando un poquito tarde respecto a lo que hemos visto en Europa, pero acabamos llegando. Y no hay más que ver lo que ocurre en Reino Unido, en Alemania, en Francia. Si vas a los mercados de capacidad, la nueva potencia que está entrando es almacenamiento y gestión de la demanda, que normalmente detrás de la gestión de la demanda suele haber también herramientas de flexibilidad como puede ser almacenamiento, pero behind the meter, ¿no? Con lo cual al final, y eso ya lo estamos viendo, es decir, quizás en España lo que falta es, yo creo que la señal de precio de arbitraje de energía ya la tenemos encima de la mesa, la curva de Pareto famosa ya es una realidad hoy, lo podemos ver, hoy ya tenemos esa señal de precio, lo que pasa es que nos falta añadir el resto de las señales de precio que te hacen que la batería sea rentable, que básicamente es participación en mercados de potencia y servicios de ajuste, y eso es lo que en España falta por regular. De hecho, hay una parte que está en tramitación con el futuro mercado de capacidad. Nos falta regular ciertos mercados de ajuste de red eléctrica, pero vamos, no quiero pensar, o sea, no me cabe en la cabeza que vayamos a estar siempre de forma distinta a lo que estamos viendo en los mercados vecinos, que ya van un poquito por delante y las baterías ya están entrando. Muy bien. José Ángel, ¿querías preguntar algo? A ver si esto funciona. A ver, ahora. Francisco, Paco, hemos comido, pues teníamos Paco, ¿no? Sí, claro, en la misma mesa. Yo pertenezco también a One Solar, igual que Ben. Ben es el socio de la empresa, yo soy el responsable de desarrollo de negocios aquí en Canarias. Y yo me estoy encontrando con los hoteleros, y evidentemente vienen de una época muy mala, y que cualquier tipo de inversión miden mucho porque efectivamente vienen con problemas de tesorería y con problemas de una época de un cero turístico, ¿no? Yo recuerdo con Enrique, no sé si se acordará, que en el año 2012 o 2013 coincidimos en el hotel, se llamaba el Reina Isabel en Las Palmas, donde estaba el señor Soria y Guillermo Mariscal, que se presentaban a las elecciones de aquella época, y en aquel momento todos los que estábamos allí del sector demandábamos una normativa específica para Canarias, que tenía todo el sentido del mundo, en tanto en cuanto no tiene nada que ver absolutamente un mercado continental con el mercado de 7 sistemas distintos, 8. Estamos en el año 2022 y todavía seguimos demandando esa especificidad de la normativa canaria. Paco, tú que estás en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que estás sentado en la mesa de red eléctrica, que nosotros hemos estado hace muy poco, y si me permite Juan Pablo, sentados en la subdelegación del Gobierno con la ministra Reyes Maroto, que le hemos trasladado, ya no sabemos ni cómo decírselo, si por activa, por pasiva, si mandarle un mensaje, no sabemos. Hay voluntad, de verdad, porque todo lo que nos está pasando aquí, lo que estamos sufriendo y lo que se nos está poniendo el pelo blanco, cayéndonos el pelo en otros casos, es porque ya nos tienen aburridos. Entonces, esto es blanco en botella, le podemos dar vuelta a todas las consideraciones que hemos hecho, pero ciertamente tiene conocimientos de que eso se puede estar trabajando en Madrid. A ver, no tengo una respuesta, pero te diría dos cosas. Primero, que sí que es verdad que lo que ha pasado, la crisis del gas, que es la que nos ha afectado, yo creo que desde el verano del año pasado, ha hecho que lo urgente se ponga por delante de lo necesario, y seguramente hay muchas cosas por ahí que yo creo que están, yo creo que sinceramente, yo creo que por una parte del Ministerio y por el IDAE hay voluntad de hacer muchas cosas. Otra cosa es que se pueda y que no se pueda hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido cosas que reclamaban más urgencia y se han tenido que poner manos a la obra en resolver ciertas cosas. Y luego, segunda, quiero algo que aprovecho porque lo quería decir antes. Para un operador es mucho más sencillo tener una central de fuel o un ciclo combinado, muchísimo más sencillo. Y decir por ahí es que necesitaremos ciclos combinados los próximos 25 o 30 años. Bueno, eso es lo que dice un operador a día de hoy
porque sabe que es más sencillo regular un sistema no con una producción renovable intermitente, con unas necesidades de demanda, con un almacenamiento. Eso complica las cosas y, lógicamente, el que está acostumbrado a regular las cosas de una determinada manera se siente más cómodo haciéndolo como lo ha hecho en los últimos 40, 50 años. Y las novedades, pues intenta que lleguen lo más tarde posible. Entonces eso yo creo que es evidente. Bueno, ya vamos terminando porque se nos echa el tiempo encima. Una de mis labores como moderador es fijar los tiempos. Pero no me puedo ir sin una de aquellas preguntas que les pasé por correo electrónico que me decían que eran tan complicadas. Una no me la puedo aguantar para hacer la ronda final, que es la de considerar que los hoteles sean industria electrointensiva, por lo menos los más grandes, y que, hombre, que nos pongan un poco en línea. No tenemos siderúrgicas, no tenemos productores de aluminio, pero sí tenemos un sector que compite internacionalmente y los niveles de consumo en unos cuantos hoteles están en línea con lo que establece el Real Decreto que regula los electrointensivos. Por tanto, los canarios nos aguantaremos y diremos que... Pero me gustaría un poco que hubiera una posición con respecto a este asunto. Yo, fíjate, creo que entiendo, digamos, que las ayudas que ha podido haber para determinadas industrias, incluso en España en comparación con otros países de Europa, ¿no?, ha sido siempre uno de los temas de discusión, ¿no? Es decir, en España, los que estaban dentro del Estatuto Electrointensivo respecto a los que no están, pero los que están dentro del Estatuto Electrointensivo respecto a los que estaban en el mismo estatuto, pero en Alemania o incluso en Italia, que tenían unas ayudas muy superiores a las que tenían en España y por lo tanto decían que no podían competir, ¿no? Yo, fíjate, igual la respuesta no es satisface, pero yo creo que la solución no va por ahí. Yo creo que la solución va en introducir medidas que estructuralmente bajen el coste de la energía para todos. Es decir, y eso va por favorecer la tramitación y acelerar el desarrollo de proyectos de renovables. Va a facilitar el tema de los PPAs, da aportar garantías a las empresas que no puedan aportar garantías para contratar este tipo de instrumentos o dar financiación. Sí que soy un convencido de que en un entorno como el de Canarias hay que diseñar mecanismos específicos de apoyo. Es decir, si yo tengo una duda de si en España tengo que lanzar subastas para almacenamiento o integración, en Canarias desde luego no tengo ninguna duda, hay que hacerlo. Y si tengo dudas de si en España el almacenamiento se tiene que desarrollar vía incentivos o tengo que desarrollar un mercado, perfecto, pero es que en Canarias no puedo esperar ese mercado. En Canarias probablemente sí que tengo que ir por la vía de los incentivos, porque estamos en un escenario más complicado en el que tengo que dar instrumentos de apoyo específico. Pero yo lo llevaría más a medidas que estructuralmente nos lleven a una reducción de la factura y, si me apuras, no solamente una reducción de factura, sino una factura más sostenible. Porque yo creo que el tema de las ayudas tiene las patas cortas. Y, por ejemplo, yo también soy un fiel convencido, a lo mejor es que soy optimista por naturaleza, que en España, en un horizonte de 10 años, vamos a tener una ventaja competitiva en costes de energía respecto a Europa. Y va a ser una ventaja tan importante que va a ser muy difícil que vía ayudas de Estado puedan competir. Antes de la crisis, ahora estamos en un entorno totalmente distorsionado, pero antes de la crisis, los futuros de los precios de la electricidad en España respecto a Alemania, cuando el precio de la electricidad estaba en 40 o 50 euros, estaban 7 y 8 euros más barato respecto a Alemania en un horizonte de 5 años. Eso, digamos, hay muchas industrias que la ventaja competitiva es tremenda, ¿no? Y bueno, para mí eso es lo que tenemos que apostar. Y ahí se beneficiarán los hoteles, por supuesto, y se beneficiará toda la industria y toda la sociedad española. Muy bien, Francisco. Una pequeña cosa. Sí que es verdad que hay una industria electrointensiva que lo es porque en su escandallo de costes la energía supone un volumen realmente importante, ¿vale? Y de hecho la regulación está con ese valor añadido bruto es un cociente que es complicado de sacar. Pero el origen de todo esto, el origen de los electrointensivos, es la famosa interrumpibilidad, que algunos se acordarán de lo que era, y la interrumpibilidad no surge ni del regulador, que entonces no existía, no surge del Ministerio,
ni siquiera surge de red eléctrica ni surge de una compañía eléctrica, surge de la propia industria, que se dan cuenta de que están pagando unos precios mucho más altos que sus competidores europeos y se ponen a trabajar ellos y consiguen convencer a red eléctrica, consiguen convencer a una compañía eléctrica y luego se van juntos al ministerio y les venden un proyecto. Pero el germen de la idea surge del propio consumidor, surge de la industria. Entonces, lo que quiero decir es que en las zonas hay que pelear por lo que tú tienes y, lógicamente, si aquí lo que hay es hoteles, tienen que ser los propios hoteles los que peleen delante de la administración y los que demuestren que son capaces de, utilizando argumentos como, primero, decías que yo creo que en la PIB, empleabilidad. Estamos ahora, hay industrias electrointensivas muy potenciadas que tienen una empleabilidad ridícula. Es decir, que en una planta, no voy a decir, pero que en una planta hay 5 personas trabajando. Entonces, en un hotel hay bastante más empleabilidad. Con lo cual yo creo que hay que sacar argumentos para lograr que los reguladores te acaben dando esas posibilidades que tú eres capaz de desarrollar. Pero no te las van a dar per se, las tienes que conseguir. Muy bien. Bueno, pues llega el minuto de oro, si les parece bien. No sé si quieren aportar alguna cosa más y si no... Yo un poco en la línea, ha habido, yo creo que 2 intervenciones diferentes completamente. Yo creo firmemente en que cuando tú de alguna forma manipulas un mercado, corres riesgos de que ese mercado no funcione, ¿no? Y estamos viéndolo. Por ejemplo, por poner un ejemplo claro, con el tope del gas. El tope del gas, al final, creo que lo dijo Óscar, o no sé si alguno de los dos. Óscar. Al final, el tope del gas está dando una señal donde estamos abaratando un combustible que está compitiendo con las renovables y que compite de alguna manera deslealmente, ¿no? O sea, que no tiene lógica, ¿no? O sea, podemos entender un momento puntual, coyuntural, de circunstancias, bueno, se pueden entender muchas cosas, ¿no? Esto yo lo llevaría a lo que estás diciendo. El hotelero tiene una oportunidad de libro de abaratar estos costes, la tiene. Y si encima se agrupan y son capaces de generar esas economías de escala por volumen, hay ahí claramente una oportunidad muy, muy, muy buena, ¿no? Yo, como dice Óscar, creo que eso es lo que hay que pelear. Que por el camino hasta que llegue se puede pelear de forma agrupada e intentar buscar unas bonificaciones. Por supuesto que también. ¿Por qué no? Porque eso además ayudará claramente a que seamos más competitivos, ¿no? Bueno, si me minuto de permites oro. un ejemplo muy, muy concreto que me viene a la cabeza. Hoy, aproximadamente 100 teravatios de industria francesa está comprando energía a 49 euros con la tarifa regulada AREN que la suministra la nuclear francesa al mismo tiempo que el Estado francés tiene que rescatar EDF porque está medio quebrada, ¿no? Podríamos decir, oye, tenemos que poner recursos del Estado para intentar bajar la factura de los españoles y si ellos lo tienen a 49, nosotros a 45. Venga, y ponemos el dinero. Realmente tendremos una ventaja competitiva si somos capaces que la industria española consuma energía solar a 40. Porque el día que consigamos, a 40 o 35, el día que consigamos eso, estructuralmente tendremos una ventaja competitiva respecto a Europa. Eso va a ser imbatible. Muy bien. Bueno, pues minuto de oro ya, pero de verdad, un minuto. Quien quiera decir algo, ven, empezamos con Fortis, si te parece. No, de agrupar y luchar es la única forma de cambiar cosas. Entonces, sí, lo que he dicho a ellos. Muy bien. Francisco. No, yo creo que está todo dicho. Vale, Enrique. Bueno, yo repetir que la sostenibilidad es rentable, es más que evidente. Si no existiera, habría que haberla inventado, porque esto genera cambios, genera también cambios en lobbies, en posiciones de dominio, trae esa palabra de democratización. Pues sí, fíjense, Canarias era un monopolio riguroso y ahora ya hay un montón de players nuevos de renovables, en otras áreas también. Las energéticas ya no son solamente las eléctricas, me refiero, ahora las energéticas convencionales ya son también empresas que todas dicen que son suministradores de soluciones energéticas, ya están mucho más amplias y hay un mundo mucho más competitivo que va a permitir que podamos mejorar y sobre todo hacer que abaratemos costes, que nuestros ciudadanos vivan mejor y encima
Encima vamos a ser responsables con el medio ambiente y vamos a dejar una tierra mejor a los que vienen detrás. Yo creo que esto lo compramos todos, ¿no? Por lo tanto, aquí el que está despistado, que se espabile, porque aquí esto no tiene marcha atrás. Óscar. Bueno, yo creo que en todas las últimas crisis que nos está tocando vivir nos hemos llevado una parte de transformación, ¿no? Igual que el COVID nos metió a todos un chute de digitalización, ¿no? Y empezamos a comprar más online y a utilizar el Teams para tener reuniones. Yo creo que esta crisis energética, con cierta simetría a lo que ocurrió en la crisis de los años 70, ¿no? La crisis del petróleo, creemos, lo estamos viendo, que va a producir una transformación importante del modelo energético y ahí el sector hotelero se tiene que subir al carro. Es que, que hay que ver esa dosis de oportunidad en un momento que entendemos que es complicado, pero ahora es cuando realmente se van a impulsar los planes de transformación. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Yo hago un pequeño resumen. Simplemente quedémonos en el indexado para empezar, ¿no? Después leámonos la letra de los contratos. No confiemos mucho en el mercado de futuros por ahora porque no es muy líquido. Vayámonos lanzados a pedir subvenciones y a comprar no solamente fotovoltaicas, sino baterías. Y lo último, pues la unidad del sector para sus reivindicaciones y su salto a la sostenibilidad. Muy bien, muchas gracias.